La batalla definitiva por la supervivencia. Perros salvajes contra una manada de babuinos. A medida que el amanecer se extiende lentamente por el Serengeti, la primera luz atraviesa suavemente una fina capa de niebla, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la vasta pradera. Las últimas gotas de rocío se aferran a las puntas de la hierba, reflejando la luz antes de desaparecer rápidamente bajo el calor creciente. Un viento suave sopla, llevando polvo rojo y el calor persistente del día anterior. En afloramientos rocosos elevados, desde donde se puede observar toda la zona circundante, se reúne una manada de babuinos. No se trata de un grupo aleatorio, sino de una sociedad estructurada, con una jerarquía clara y roles definidos para cada individuo. En la posición más alta, el macho alfa ocupa el centro, se sienta inmóvil, observando y siguiendo cada movimiento que ocurre abajo. En este entorno hostil, su posición no es solo una demostración de fuerza, sino una responsabilidad para mantener el orden dentro de toda la manada. Sus largos y afilados caninos son un arma defensiva eficaz, pero esa no es su única ventaja. La diferencia está en las manos. Con pulgares oponibles, los babuinos tienen la capacidad de agarrar y controlar a sus oponentes de formas que la mayoría de los depredadores no pueden. En los enfrentamientos, no solo atacan, sujetan, tiran y manipulan los movimientos de su oponente. En una pelea, un babuino puede agarrar con fuerza, arrastrar a su oponente hacia abajo, desequilibrarlo y bloquear sus movimientos. Esto ya no es solo instinto salvaje, es habilidad. Entre rocas irregulares y los peligrosos espacios abiertos que se extienden abajo, el terreno mismo se convierte en parte de la estrategia. La manada utiliza la elevación como una fortaleza natural, un lugar al que los depredadores luchan por llegar y desde donde pueden contraatacar si se ven acorralados. En el Serengeti, la fuerza no se reduce a los músculos, reside en la adaptación, en la organización y en la coordinación entre individuos. Los babuinos no son los más fuertes, pero son luchadores que saben cómo sobrevivir. A medida que el sol se eleva, la fina niebla se desvanece, revelando la cruda realidad de la sabana. El viento comienza a arreciar, barriendo el polvo rojo por el suelo,
La hierba amarilla se ondula como un océano seco. Y en ese espacio aparentemente vacío, un peligro está tomando forma lentamente. Desde la distancia, manchas dispersas de color comienzan a moverse. Una manada de perros salvajes africanos. No avanzan en línea recta, no hacen ruido, no revelan ninguna intención. Cada individuo se separa, moviéndose en diferentes direcciones, pero todos convergen en el mismo objetivo. Esto no es caos, esto es estrategia. Desde los altos afloramientos rocosos, la manada de babuinos ya se ha percatado. Los ojos se tensan. Resuenan llamadas de advertencia, cortas y agudas. El macho alfa se pone de pie de un salto, sin pánico, sin vacilación. Un ladrido profundo resuena, una orden de retirada. Pero en un momento de caos, un joven se queda rezagado. Los perros salvajes cambian instantáneamente su ritmo. Su velocidad aumenta. La formación se cierra como una trampa viviente. Se lanzan hacia adelante. Y entonces, mientras el polvo se asienta lentamente, el resultado es claro. La manada de babuinos logra salvar a la mayoría de sus miembros, pero el desafortunado joven no puede escapar de la manada. En el Serengeti no hay victoria absoluta. Solo aquellos que sobreviven y aquellos que no. A medida que el polvo del enfrentamiento comienza a asentarse, los perros salvajes no se quedan. Se retiran en silencio. Sus siluetas moteadas se mimetizan rápidamente con la pradera, regresando a su guarida, la escasa sombra en la seca sabana. Bajo la cruda luz del sol, sus cuerpos quedan al descubierto, pelajes con patrones de negro, amarillo y blanco como fragmentos dispersos. Grandes orejas erguidas, girando constantemente para captar hasta el más leve sonido. Estructuras delgadas y musculosas, y lo más importante, patas largas y poderosas. Su arma silenciosa pero decisiva.
Son esas patas las que les permiten mantener una velocidad constante en largas distancias, recorriendo kilómetros de terreno abierto sin perder el ritmo. No son explosivos como un guepardo, pero tienen tanta resistencia que la presa no puede escapar. Si los babuinos son poderosos luchadores individuales, los perros salvajes africanos son la encarnación de la fuerza a través de la unidad. No dejes que su pequeña apariencia te engañe. Este es el depredador más exitoso de la Tierra, con una tasa de éxito de hasta el 80%. El secreto reside en la combinación perfecta de cuerpo y estrategia. Sus orejas ayudan a disipar el calor. Sus patas mantienen el ritmo de la persecución y toda la manada opera como una sola unidad. No necesitan ser los más rápidos, solo necesitan aguantar más tiempo. Cuando la presa está agotada, la caza ha terminado. Pero lo más notable no es cómo cazan, sino cómo viven. Dentro de la guarida, se da prioridad a los heridos, los jóvenes y los débiles. La comida se comparte. No hay peleas, no hay ego. Aquí, la manada lo es todo. A medida que el caos se desvanece, la sabana vuelve lentamente al silencio. Pero esto no es un final, es solo una transición a otra fase del ciclo de la supervivencia. En lo alto del cielo, comienzan a aparecer motas oscuras, dispersas al principio, que rápidamente se agrupan en amplios círculos en espiral. Son buitres, los silenciosos pero poderosos limpiadores del Serengeti. Con su aguda visión, pueden detectar cadáveres desde alturas de más de 2000 metros, y una vez que ven uno, no dejan pasar la oportunidad. Uno por uno, descienden con las alas bien extendidas para aprovechar el viento, y luego aterrizan en el suelo agrietado y seco donde aún quedan rastros de la batalla. Sin comunicación, sin negociación, entienden su papel dentro del orden natural. Pero entre ellos, otra presencia impone cautela. Aparece el marabú, alto, lento e imponente. Con una envergadura de más de 2 metros y un pico tan duro como el acero. No necesita apresurarse, simplemente da un paso adelante, y el espacio se abre automáticamente. Incluso los buitres dan un paso atrás. El marabú se queda allí, paciente y frío, como un guardián de la etapa final de la vida. No crea la muerte, pero se asegura de que nada se desperdicie. En el mundo del Serengeti, la muerte no es un final, sino un renacimiento en otra forma. Son estos carroñeros los que evitan que la sabana se pudra y que se propaguen las enfermedades.
Convierten lo que queda de la vida en nutrientes para el suelo, para la hierba y para un nuevo ciclo que continuará. Tras el encuentro con los perros salvajes, la manada de babuinos no abandona la zona. Permanecen cerca de la última fuente de agua que queda de la estación seca, un lugar que es a la vez vida y una trampa de la sabana. En afloramientos rocosos y en las bases de los árboles bajos, se dispersan en grupos más pequeños. Sus ojos escanean constantemente el espacio circundante, sin perder de vista ningún movimiento. El Serengeti nunca está verdaderamente en paz. A lo lejos, entre la densa hierba amarilla, se mueve una manada de leones. Sus pasos son lentos, bajos, y casi se disuelven en el paisaje. Tienen hambre, y el hambre no permite errores. El objetivo de hoy ya está claro. Una manada de antílopes se ha reunido cerca del abrevadero, un lugar que parece seguro, pero que en realidad los hace más fáciles de atrapar en una posición desfavorable. Los leones no se apresuran, acortan la distancia pacientemente, poco a poco. Desde arriba, la tropa de babuinos lo ha visto todo. Reconocen al depredador, entienden lo que está a punto de suceder. Pero no se lanzan llamadas de advertencia. El silencio se apodera del lugar. Los antílopes continúan pastando, ajenos a que el peligro se acerca. Mientras tanto, la presencia de los babuinos crea una tensión invisible, lo suficiente para que la manada afloje ligeramente su formación sin llegar a huir realmente. Y esa es exactamente la oportunidad que los leones han estado esperando. El momento decisivo llega rápidamente. La leona líder se lanza repentinamente hacia adelante, cargando a través de la hierba como una flecha. Los antílopes entran en pánico y se dispersan, pero la falta de coordinación hace que uno de ellos se quede rezagado por una fracción de segundo. Un golpe preciso pone fin a la persecución en solo unos breves segundos. Sin energía desperdiciada, sin lucha prolongada, una victoria decisiva. Arriba, los babuinos siguen observando en silencio. No ayudan, pero tampoco interfieren. Una vez terminada la caza, el espacio se va calmando poco a poco. Bajo la cruda luz del sol, la manada de leones comienza a disfrutar de la recompensa.
un resultado digno de su paciencia y su preciso cálculo. Pero el Serengeti no se detiene ahí. Desde el horizonte lejano, comienzan a acumularse nubes oscuras. El viento cambia de dirección, trayendo una humedad poco común a través del aire seco y caluroso. La tierra agrietada, que ha soportado el sol implacable durante meses, ahora parece estar esperando algo. Las primeras gotas de lluvia comienzan a caer, al principio ligeras, luego más intensas. Golpean el suelo seco, liberando un aroma distintivo, el olor de la vida que regresa. El polvo se calma. Los rastros de las cacerías comienzan a desvanecerse. La lluvia se extiende por la sabana. Los parches de hierba comienzan a cambiar de color, pasando del amarillo seco al verde fresco en poco tiempo. Los abrevaderos se llenan de nuevo, atrayendo de vuelta a las manadas de animales. La vida parece reiniciarse, dando inicio a un nuevo ciclo. Babuinos, perros salvajes, leones, todos siguen ahí, pero ahora no solo luchan por sobrevivir, se están adaptando a un Serengeti cambiante. Después de cada muerte viene un comienzo. Después de cada dura estación seca viene un renacimiento. Y en esta tierra, ese ciclo continuará, incesante, implacable, pero extraordinario. Cuando pasa la lluvia, el Serengeti vuelve a vestirse del verde de la vida, pero detrás de esa belleza se esconde una verdad que no se puede ignorar. Lo que acabamos de presenciar, cazas, enfrentamientos, ciclos de supervivencia, se está volviendo más frágil que nunca. Los perros salvajes africanos, uno de los depredadores más eficientes del planeta, se han reducido ahora a solo entre 6.000 y 6.600 individuos en estado silvestre. Hace poco más de un siglo, esta cifra llegaba a los cientos de miles. A los leones africanos no les va mejor. De unos 200.000 ejemplares a principios del siglo XX, ahora quedan menos de 20.000 en todo el continente. Incluso especies adaptables como los babuinos se enfrentan a presiones a medida que sus hábitats se reducen. Y el Serengeti, el escenario de supervivencia que acabamos de seguir, pierde miles de hectáreas de pastizales cada año debido al cambio climático y la expansión humana.
Las carreteras, las cercas y los asentamientos están fragmentando gradualmente lo que alguna vez fue un ecosistema continuo. La naturaleza puede ser dura, pero siempre ha existido en equilibrio. Solo hay una fuerza que rompe esa regla. Los humanos si nada cambia, algún día los sonidos del Serengeti, los rugidos, los pasos, el viento moviéndose entre la hierba, solo existirán en la memoria y en viejas grabaciones. Pero aún hay esperanza. Cada pequeña acción, cada momento de conciencia, cada vez que se comparte una historia sobre la naturaleza, todo contribuye a preservar lo que poco a poco está desapareciendo. Si crees que estos guerreros de la sabana merecen existir, dale a suscribirse y comparte este video, no solo para verlo, sino para entenderlo y para protegerlo. El Serengeti no es solo un lugar, es una historia, y esa historia aún necesita ser contada. En la inhóspita sabana africana, donde la muerte acecha tras cada brizna de hierba, los búfalos cafres no huyen, sino que luchan por sobrevivir, proteger y asegurarse de que nadie se quede atrás. El búfalo cafre y la batalla contra la muerte. Cuando los primeros rayos de sol tiñen de dorado la sabana del sur de África, la vida despierta poco a poco. Desde lejos, el suelo parece temblar ligeramente bajo los pasos pesados pero firmes de una manada de búfalos del Cabo. Animales famosos por su fuerza, su coraje y su instinto de proteger a su manada. En medio de los vastos campos, los búfalos cafres parecen tranquilos, pero no complacientes. Cada paso que dan es el resultado de millones de años de evolución para sobrevivir en un entorno natural hostil, donde cualquier brizna de hierba puede ocultar a un depredador al acecho. El búfalo cafre, Syncerus cafer, es uno de los animales ungulados más grandes del continente africano. Un adulto puede pesar entre 500 y más de 900 kilogramos, con una complexión poderosa,
músculos fuertes y un par de cuernos curvos y macizos que se unen en la frente para formar un grueso casco de guerra. Un don natural, como un casco viviente. Viven en grandes manadas, con una estructura social muy organizada y cohesionada. Los individuos suelen cooperar para protegerse mutuamente, especialmente los más jóvenes y débiles. Los machos suelen asumir el papel de guardianes del perímetro exterior, mientras que las hembras se quedan en el centro para cuidar de las crías. El sistema de alerta de la manada funciona mediante profundos bramidos, pisotones y movimientos sincronizados. Al mediodía, la manada se detiene en una zona fangosa para descansar y refrescarse. Algunos se revuelcan en el barro para combatir el calor y los parásitos. Las crías retosan alrededor de las patas de sus madres, frotándose entre sí con sus cuernos blandos y emitiendo chillidos de curiosidad por el mundo. Pero la oscuridad siempre acecha detrás de la luz brillante. Desde la alta hierba del borde del bosque, se acercaba un grupo de leonas, cazadoras profesionales. Con su pelaje dorado oscuro que se mimetizaba con el entorno y sus pasos silenciosos, eran la encarnación de la muerte silenciosa. Un búfalo joven, distraído, se quedó rezagado detrás de la manada. Fue un error fatal. Un león se abalanza como una flecha viviente. Su poderoso salto derriba al joven búfalo y sus afiladas garras se aferran a su presa. Un grito espeluznante atraviesa el aire. Pero la caza no se desarrolla según el guión habitual del depredador. Un rugido atronador sacude al líder de la manada, grande y feroz, que carga a una velocidad asombrosa. Tras unos minutos de caos, los leones se vieron obligados a retirarse. El búfalo líder se quedó solo en medio del campo de batalla, con barro salpicado en los cuernos y los ojos brillantes de vigilancia y desafío. En la naturaleza, los fuertes no son solo aquellos que tienen garras y colmillos, sino también aquellos que saben cómo crear vínculos y proteger. Y la manada de búfalos del Cabo lo demostró con sangre, con valentía y con una verdad inquebrantable. Nadie se queda atrás. Tras la tensa batalla, la manada de búfalos del Cabo continuó su viaje a través de las vastas praderas. Pero
Pero no estaban solos. En la vasta extensión de la sabana, la vida existe en formas diversas, espectaculares e interactivas. Más allá de la espesura, una manada de elefantes africanos se dirige hacia un abrevadero. Los enormes elefantes adultos van en cabeza, utilizando sus largas trompas no solo para beber agua, sino también para comunicarse, jugar y proteger a las crías. A sus pies, las crías retozan y saltan, pero están perfectamente seguras dentro del círculo protector de los gentiles gigantes. Más información sobre los elefantes africanos. Los elefantes que van en cabeza caminan despacio, pero con paso firme, dejando huellas profundas en el suelo blando. Con su imponente altura y un peso de hasta 6 toneladas, los elefantes africanos, Loxodonta africana, son los animales terrestres más grandes del mundo, un símbolo de sabiduría y fuerza. Contrariamente a su enorme apariencia, poseen una memoria extraordinaria y una vida social compleja. Las manadas están lideradas por la hembra más vieja. Normalmente el individuo con más experiencia y muchos años de conocimientos. Ella es la líder intelectual, que decide la ruta, las fuentes de agua y las respuestas ante el peligro. La trompa, una combinación de nariz y labio superior, es la herramienta más notable del reino animal. Los elefantes utilizan la trompa para beber agua, recoger frutos, comunicarse a través del tacto e incluso consolarse mutuamente en momentos de estrés. Un golpe con la trompa puede derribar a un león, mientras que un suave toque es suficiente para consolar a una cría asustada. Los elefantes africanos son criaturas muy emocionales. Cuando un miembro de la manada muere, los demás suelen volver al lugar durante años, tocando los huesos con la trompa en un ritual de recuerdo. Comparten el agua, protegen a las crías y pueden recorrer cientos de kilómetros juntos solo para encontrar su fuente de vida familiar. A lo lejos, unas rayas blancas y negras se mueven rítmicamente sobre el fondo de la hierba seca y amarilla. Una manada de cebras, Equus quagga, los rápidos y vigilantes habitantes de esta zona salvaje. Cada individuo tiene un conjunto único de rayas. No hay dos iguales, muy parecido a las huellas dactilares humanas. Estas rayas no solo son un medio de identificación, sino que también desempeñan un papel vital en la supervivencia. Dificultan a los depredadores la identificación de sus presas entre una manada que se mueve densamente, como si la visión del enemigo fuera engañada por un efecto visual ilusorio.
Las cebras viven en pequeños grupos dentro de una manada más grande, que suele estar formada por un macho dominante, varias hembras y potros, Las relaciones dentro de la manada son muy fuertes. Cuando se acercan los depredadores, emiten relinchos cortos, sacuden la cabeza o patean el suelo con fuerza para dar la alarma. Y cuando uno es atacado, la manada no huye inmediatamente. A menudo, el macho se da la vuelta, dispuesto a patear en defensa para salvar a sus compañeros de manada. Las cebras no solo son presas habituales de leones, leopardos y hienas, sino que también se enfrentan con frecuencia a retos como sequías naturales, escasez de alimentos y largas migraciones. Pueden correr sin parar durante decenas de kilómetros, gracias a sus fuertes patas y su cuerpo aerodinámico. Aunque no son tan rápidas como los antílopes, son más resistentes que cualquier otro animal del mismo entorno. No son los más fuertes, pero son maestros en vigilancia y unidad. Y es precisamente esto lo que ayuda a las cebras a sobrevivir en un mundo en el que cada momento es una lucha por la supervivencia. En el extremo más alejado de la pradera, el suelo parece temblar con cada paso de cientos de ñus. Es una escena caótica y ordenada a la vez, con cuerpos robustos, cabezas grandes y cuernos curvados que cargan en formación como un río vibrante que fluye a través de la sabana. Los ñus son maestros de la migración. Cada año, millones de ellos recorren cientos de kilómetros a través de las praderas del Serengeti y Masai Mara en busca de agua y hierba fresca. Se considera una de las mayores migraciones del planeta, un ciclo de vida y muerte que se repite con la temporada de lluvias, en el que no todos regresan. Son herbívoros muy gregarios, que siempre viven en manadas que van desde unas pocas docenas hasta miles de ejemplares. La estructura de la manada les ayuda a protegerse mutuamente de los depredadores. Cuando se detecta un peligro, toda la manada cambia de dirección, moviéndose al unísono con una velocidad y sincronización asombrosas, creando una ola biológica que abruma a los depredadores visual y tácticamente. Aunque no son tan rápidos como las gacelas de Thompson, ni tan poderosos como los búfalos del Cabo, los ñus tienen la ventaja de la resistencia. Pueden correr largas distancias durante horas para evadir a los depredadores, a veces cruzando ríos, pantanos e incluso praderas en llamas. El cielo está salpicado de algunos buitres, como sombras silenciosas que siguen siempre a la manada migratoria, esperando la oportunidad de atrapar a un rezagado o a un animal caído.
Pero, por ahora, la manada de ñus mantiene su formación, marchando hacia el horizonte, donde las primeras lluvias de la temporada han comenzado a caer desde lejos. Desde el horizonte occidental, el cielo cambió gradualmente de color. Se acumularon nubes negras, trayendo consigo el estruendo de los truenos que resonaban en las praderas. La primera lluvia de la temporada llegó como preludio de un nuevo ciclo de vida. Las pesadas gotas de lluvia caen sobre la tierra reseca, filtrándose profundamente en las rugosas grietas del suelo que ha estado abrasado durante meses. Tras solo unos días de lluvia continua, las praderas renacen. Desde el suelo, comienzan a brotar tiernos tallos de hierba, débiles y frágiles, pero llenos de energía vital. Las praderas marrones y quemadas ahora están cubiertas por una nueva capa de vegetación. Brotan arbustos. Los pequeños estanques comienzan a llenarse de nuevo, y el aire transporta el inconfundible aroma de la tierra húmeda. Un signo de renacimiento. Este es el momento ideal para que las especies silvestres comiencen su temporada de reproducción, incluidos los búfalos del Cabo, con sus estrictas reglas de estatus y selección natural. Los búfalos cafres machos entran en una fase decisiva en la que la fuerza ya no sirve solo para defenderse de los depredadores, sino también para ganarse el derecho a aparearse. Los machos más fuertes y maduros comienzan a separarse de la manada y se desplazan hacia la zona central, donde se congregan las hembras para buscar pareja. No hay saludos. No hay concesiones. Dos machos se acercan el uno al otro, con la cabeza gacha y los cuernos apuntando el uno hacia el otro. Un tenso silencio envuelve la pradera. Entonces, crash. La colisión golpea el suelo como un mazo. Cada uno utiliza su par de cuernos robustos y curvados para empujar, embestir y girar para atacar a su oponente. La tierra y las rocas vuelan. Se oyen ecos de respiraciones pesadas. Las pezuñas raspan el suelo. Cuando el perdedor se retira, el vencedor se yergue en la penumbra, con los músculos tensos y respirando con dificultad, pero con la mirada suavizada. Porque la recompensa no está en la lucha, sino en la oportunidad de acercarse a las hembras. La búfala inteligente y llena de instinto no elige al azar. Observan las peleas desde lejos y luego se acercan al vencedor. El apareamiento se produce de forma rápida pero ordenada. No hay competencia. Todos los individuos lo entienden.
La victoria en esta temporada significa dejar una huella genética en la próxima generación. No se trata solo de un comportamiento instintivo, sino de un momento sagrado que marca la continuidad de la especie. Se está sembrando una nueva generación que comienza con gloriosas batallas a plena luz del día. El tiempo transcurrió tranquilamente en medio de las lluvias constantes de la estación húmeda. Unos meses después de la temporada de apareamiento, la manada de búfalos del Cabo ahora llevaba nueva vida, con fetos creciendo en el vientre de sus madres, esperando el momento del nacimiento en las exuberantes praderas verdes. Una mañana brumosa, en medio de las praderas bañadas por la pálida luz del sol, una vaca vieja se separó de la manada. Caminó lentamente hasta el borde de la espesura, donde había sombra, intimidad y un poco de tranquilidad en el mundo salvaje, siempre ruidoso e impredecible. Tras muchas horas de dolor, entre el sonido del viento y el olor de la hierba húmeda, una cría lanzó su primer llanto. Débil, pero vivaz, la madre búfala lamió la membrana, ayudando a su cría a respirar y estimulando la circulación sanguínea. En menos de una hora, la cría se puso en pie con dificultad sobre sus delgadas patas. Se tambaleaba y temblaba, pero su instinto de supervivencia la obligaba a aprender a caminar lo más rápido posible, ya que allí los débiles no tenían tiempo para esperar. Pasaron unas semanas y las praderas se llenaron de parejas de madres y crías. Los jóvenes búfalos ahora corrían junto a sus madres, aprendiendo cada gesto, cómo olfatear el viento, cómo distinguir los sonidos y, sobre todo, cómo mantener una distancia segura cuando la manada se movía. Eran el futuro de la manada, portadores de la sangre de los supervivientes, nacidos de la fuerza y protegidos por el amor maternal. La temporada de lluvias continuaba, trayendo abundante comida y el refugio de la naturaleza. Pero para los jóvenes, este mundo seguía estando plagado de peligros, y pronto tendrían que enfrentarse a la realidad de la vida salvaje. Al mediodía, la sabana africana se baña en una luz dorada. Los búfalos del Cabo se encuentran dispersos por la exuberante hierba verde, un regalo de la temporada de lluvias, pastando tranquilamente. Cada animal se mueve lentamente, y el sonido de la masticación se mezcla con la suave brisa. Las crías se aprietan entre los adultos, comiendo, jugando y aprendiendo a observar a la manada. Todo es paz hasta que una cría se aleja del grupo para perseguir a un saltamontes. Se aleja varias decenas de metros, sin darse cuenta de que hay ojos que observan cada uno de sus movimientos desde la sombra.
No muy lejos, entre la hierba alta, una manada de leones yacía agazapada, silenciosa como estatuas. Llevaban tiempo observando a la manada, y ahora era el momento perfecto. La luz del día proyectaba claramente las sombras de sus presas en el suelo, sin nada que las ocultara. De repente, un león saltó de entre la hierba. El joven búfalo entró en pánico y echó a correr, pero resbaló y cayó sobre la hierba blanda. Su grito desgarrador alertó inmediatamente a la manada. Justo detrás de ella estaba toda la manada de búfalos adultos, como un muro de acero que obligaba a los leones a retirarse. La caza de los leones había fracasado. El ternero escapó del peligro esta vez. En las vastas praderas, donde la vida y la muerte siempre van de la mano, la familia de búfalos del Cabo sigue avanzando cada día, no solo con fuerza física, sino también con unidad, instintos protectores y un afecto duradero. No son la especie más rápida, ni poseen colmillos o garras afiladas. Pero tienen algo que pocos depredadores pueden superar: un espíritu de lucha indomable y una voluntad de sobrevivir transmitida de generación en generación. Desde batallas a vida o muerte con leones, hasta luchas internas por el derecho a aparearse. Desde dar a luz bajo la lluvia, hasta madres que arriesgan sus vidas para salvar a sus crías. Los búfalos cafres han grabado en la sabana una vívida historia de valentía y maternidad sagrada. Y aunque aún les esperan peligros, la hierba volverá a crecer, las lluvias volverán y los jóvenes búfalos seguirán creciendo bajo la suave sombra de sus madres. Dentro del fuerte abrazo de la manada, esta familia, que lucha sin cesar y nunca se rinde, es el símbolo eterno de la fauna africana,